Bien, por favor, Mamani Carmen Jenny, ¿está ya presente? Mamani Carmen Jenny. Bueno, no está presente, definitivamente. Montoya la graba Teresa. La graba Teresa, que está colocando su asistencia en este instante. Teresa, por favor. Teresa. Bueno, estudiantes, si no está Teresa, tenemos que poner falta, no nos queda otra opción, ¿verdad? Está colocando el nombre, pero no está presente en nuestro encuentro. Montoya. Ya, muy bien. Mani Aguilar, Kevin, bueno. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Kevin? Buenas noches. Por favor, sus 3 ejemplos de hormonas, Kevin, y sus funciones. Bueno, primero tenemos lo que es la insulina, la que es secretada por las células betas del páncreas, o más casi como islotes de Langerhans. Y tiene 2 funciones. Uno es en la célula, en la parte de la membrana, permite el ingreso de lo que es la glucosa. Y tenemos lo que luego es el glucagón, que también es secretado por el páncreas en las células alfa, y al llegar al hígado va a llevar a cabo lo que es la glucogenólisis, que es la liberación de la glucosa. Y por último tendríamos lo que es el estrógeno, los estrógenos diré. Los estrógenos son secretados por lo que es los ovarios y llevan una fisiología en el desarrollo del feto. Bien, muchas gracias, Kevin. Gracias por su... Bien, ya estoy evaluando. Bien, gracias, Kevin. Bien, vamos a ir con otro de los estudiantes, la señorita Manrique Janet, por favor. Buenas noches, Janet. Manrique Janet, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Janet? Tus 3 ejemplos de hormonas, por favor. Va a ser la tiroxina, ¿Ya? que va a ser secretada por la glándula tiroides. ¿Ya? Que esta va a, en las células va a que va a ayudar en la producción de energía. Después la paratiroidea, que va a estar secretada por la glándula paratiroides, que va a estar relacionada con la concentración de calcio en la sangre. Y los estrógenos y la progesterona, que van a estar secretadas por el ovario, que indican los cambios corporales en la pubertad. Muy bien, muchas gracias, Janet. Muy bien, con sus... Bien, continuamos, por favor. Martínez Sunagua Yaciel. Buenas noches, Yaciel. Buenas noches. Yaciel. Sus 3 ejemplos, por favor, Yaciel. Está bien, doctor. Una de las hormonas sería la intermedina. Su origen va a ser en la hipófisis. Su función regula las células para adaptar a la pigmentación de la piel. Y otra, la prolactina. Su origen va a ser en la adenohipófisis.
Esta va a estimular la producción de la leche en las mamas y la síntesis de progesterona en el cuerpo del útero. ¿Ya? La calcitocina, su origen va a ser en el tiroides. Va a disminuir la concentración de calcio en sangre. Ya, Eso es Yaciel, está bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Mamani Mora, Elmer, buenas noches, Elmer. Buenas noches, doctora. Mamani Mora, Doctora, Elmer. buenas noches. ¿Cómo está, Elmer? Sus 3 ejemplos, por favor, Elmer. ¿Está bien, doctora? Bueno, una sería la hormona antidiurética, que la hormona producida por el hipotálamo, que se almacena a través de la neurohipófisis. Las funciones que cumple: actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales. Otra sería el aumento del volumen sanguíneo, retorno venoso, volumen latido y consecuencia de aumento. Y actúa sobre el músculo liso. Otra hormona que quise ver fue la hormona del crecimiento. ¿Ya? Esta hormona es secretada por la adenohipófisis, regula el crecimiento postnatal, el metabolismo y el balance electrolítico. Y la siguiente sería la oxitocina. La oxitocina, a lo que investigué, se utiliza en personas, diré, mujeres, en la etapa final de la gestación para que el embarazo sea más rápido. Para que tenga Bien, gracias. Buenas noches, Mamani Mora, Elmer, entonces, ¿sí? Bueno, tenemos que haber investigado sobre los valores fisiológicos de epinefrina, mismo un ejemplo propuesto para el caso del feocromocitoma. Bien, Flores de Bollo, Jennifer, por favor. Flores. Buenas noches, doctora. Jennifer. ¿Cómo está? Buenas noches, Jennifer. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué ha investigado, Jennifer? Investigué varios casos clínicos, investigué también exámenes clínicos y obtuve diferentes resultados. En uno encontré que el valor que hallado sería de 0 a 140 picogramos por mililitro. Y en otro caso encontré que los valores normales serían de 20 a 82 picogramos por mililitro. Ya, eso es un rango de referencia normal. Bueno, estamos de acuerdo. En el caso de un feocromocitoma, ¿qué valor usted propondría? También realicé la investigación sobre ese tema y el primero que encontré decía que presenta una elevación, un exceso por encima de los 50 microgramos al día. Y en otro caso, que durante una crisis presenta 209 picogramos por mililitro. Ya, la diferencia es microgramos, picogramos, entonces todos los valores sí realmente son elevados. Una unidad que se maneja con frecuencia es picogramos en realidad, ¿no? Porque son fracciones muy pequeñitas. Muchas gracias, señorita Flores de Bollo, Jennifer. Bien, bueno, otro ejemplo, vamos a comentar referencia de valores. Machaca Villegas Ángela. Machaca Villegas. Doctora. ¿Cómo está, Ángela? Buenas noches. ¿Qué averiguó usted, Ángela? Sobre los valores de adrenalina, según la revista de Cielo, es de 20 a 80 picogramos por mililitros. Por ml, ¿ya? Y según el doctor Arturo Rodríguez, es de 88 picogramos de milímetros. Y según el
el libro de endocrinología de José Arribas es de menor a 25 microgramos de decilitro por día. Microgramos. Y eso es lo que investigué. Bien. Para el caso de un feocromocitoma, ¿qué valor propondría? En un caso que investigué en la revista PubMed, la adrenalina en un fenocromocitoma se encontraba en 195 picogramos de ¿Qué valor? litros. 195 picogramos de mililitros. No, Sí. por ml. Muy bien. Bueno, gracias, señorita Machado. Jocelyn. Bien. Bueno, nos quedaría pendiente la revisión de receptores alfa y beta adrenérgicos. Vamos a revisar para el día lunes. Algún estudiante que no podía descargar el documento. Entonces voy a enviarles el documento descargado a su WhatsApp, cosa que puedan elaborar un resumen. Me interesa que lean ese artículo porque realmente es amplia la explicación de adrenalina y receptor alfa adrenérgico y beta adrenérgico, ¿verdad? Entonces un poco de confusión están encontrando porque dice una cosa y en fisiología de Guyton dice otra definición por el comportamiento del receptor. En realidad es correcto lo que dicen los autores. Lo que tenemos que diferenciar es que los receptores alfa están en unos tejidos, los receptores beta están en otros tejidos y dependiendo en qué tipo de tejido, cuál es la acción con el receptor, entonces hace diferencia de potencia de las hormonas respectivamente, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a referencia y valores y unidades de concentración o de cantidad de la hormona, van a tomar cierta variabilidad porque lo dice un autor, no es que sean diferentes los valores y bueno, a qué valor nos vamos a basar, sino que hay técnicas de medición de las hormonas. Tenemos una técnica que puede ser inmunológica, tenemos técnicas de alta sensibilidad, por ejemplo. Entonces, en esa variación de técnica es que estamos usando gramos o picogramos y ciertamente la relación de valores tiene que tomar cierta diferencia, ¿no? Entonces, no tenemos un valor universal. ¿Y cuándo vamos a contar con este valor universal? Es que un Ministerio de Salud, a través de sus protocolos para laboratorios, emite una información y dice, bueno, estos son los valores sobre los cuales se va a trabajar y estos son los valores de referencia. Entonces, de esa manera podemos universalizar los valores y, por supuesto, entonces los hospitales, clínicas, laboratorios tienen que tener por lo menos esa base referencial, ¿no? Entonces México tendrá unos valores, Estados Unidos manejará otros valores, entonces en esa situación tenemos cierta diferencia. Antes que tengamos valores de referencia de laboratorio con el cual y en el hospital en el cual estemos realizando nuestra actividad, ¿no? Entonces, esta revisión referencial posteriormente les voy a dar yo cuando envíe este material, les estoy colocando ahí los valores de referencia, de tal manera que podamos tener una idea de referencia, solamente de referencia. Y en cuanto a valores de diversas pruebas, diversos metabolismos, no, es decir, metabolitos, no vamos a encontrarnos con un parámetro único, siempre va a ser variable por la cantidad de expresión de los resultados. Por ejemplo, glucosa, nosotros nos hemos universalizado en Latinoamérica con miligramos de decilitro. Sin embargo, en Estados Unidos se maneja en milimoles litro, ¿ves? Entonces tenemos cierta diferenciación. ¿Son convertibles las unidades? Claro que son convertibles. Supongo estudiado en física, conversión de valores. De tal concentración a otra concentración se multiplica por un determinado factor y al final llegamos al mismo resultado. Bien, bueno, entonces les doy ese documento para los que no lograron
descargar y el día lunes estaríamos terminando de la revisión de receptores alfa y beta adrenérgicos. Bien, voy cerrando yo ya la asistencia, estamos a 20:17. Siguen ingresando estudiantes, ya les he dicho, estudiantes, yo no voy a tomar en cuenta este tardío. Lo siento mucho, ya hemos dicho, nuestra clase es en punto, no es en otro momento. Bien, bueno, entonces vamos a ir compartiendo pantalla y el tema que tenemos para hoy día corresponde a nucleótidos, ¿sí? Vamos a ir recordando en realidad aspectos que hemos estudiado en los temas introductorios de embriología, biología en el colegio tal vez, de tal manera que muchos de estos términos químicos que vamos a ir hoy día, vamos a ir en realidad recordando. Bien, tema entonces del nuevo módulo que estamos iniciando, nucleótidos, ¿sí? Keila Mamani, ¿tiene alguna consulta, por favor? Disculpe, doctora, es sobre el documento, un poquito estoy un poquito distraída sobre, ¿va a subirlo al WhatsApp? Disculpe, doctora, por la pregunta. Sí, tendría que dudar que hace instantes, tal vez entró tarde a la clase, acabo de decirles que el documento que ustedes no pudieron descargar, algunos, ese documento descargado, voy a enviarles al WhatsApp, de tal manera que tengan para hacer su revisión para el día lunes. Si por alguna razón alguien no le llega al WhatsApp, que no sé por qué, pero sin embargo ustedes pueden buscar otra documentación, ¿verdad?, en la cual se hable también del mismo tema. El buscar otro documento no implica que es otro tema, es el mismo tema. Puede ser incluso de mayor especificidad, de mayor comprensión, en fin, eso ya ustedes también tienen que ir revisando. Bien, tema entonces, les decía del nuevo módulo, nucleótidos. ¿Quiénes son los nucleótidos? Son sustancias orgánicas químicas en su aspecto general. Sin embargo, específicamente decimos que son compuestos heterocíclicos, sustancias nitrogenadas de nombre específico de subgrupos, las purinas y las pirimidinas. A estas sustancias las conocen porque son compuestos químicos de polimerización de ácidos nucleicos, DNA y todas las variedades de RNA. Entonces, el componente básico ahí es el nucleótido de purina o de pirimidina, que se van a ir acomodando determinados, por supuesto, genéticamente, de acuerdo a esa información contenida en los genes, en el nivel nuclear de la célula, en los ribosomas de tanta información, de tal manera que estaremos acomodando en nivel celular estas sustancias para tener un producto final, ácidos nucleicos, ¿verdad? Ese tema lo conocemos, claro que lo conocemos, no es ninguna novedad para nosotros. Bien, vamos a ir recordando las fórmulas químicas del grupo de las purinas, de las pirimidinas. Y bueno, antes de avanzar en esto, en cuanto a la importancia biomédica, quiero decirles que en principio, punto 1, purinas y pirimidinas son sustancias básicas, componentes químicos de los ácidos nucleicos. ¿Son importantes los ácidos nucleicos? Por supuesto que sí. Es una información genética importante. Tendríamos que pensar, estudiar los genes, estudiar los cromosomas, la información contenida, los procesos de síntesis, los procesos de degradación, etcétera, ¿verdad? Es un tema que iremos tocando posteriormente. Otra importancia que tienen estas purinas y pirimidinas es que son componentes de otro grupo de sustancias químicas, moléculas energéticas, coenzimas, nucleótidos, cofactores enzimáticos, participación en diferentes vías metabólicas, fundamentalmente lípidos y carbohidratos. Vamos a ir a los que ya los hemos estudiado prácticamente. Tercer aspecto, que la industria farmacéutica ha tomado en cuenta esta información de purinas y pirimidinas y se ha permitido realizar la síntesis de fármacos que también se denominan nucleótidos, con acciones antivirales, con acciones con VIH, con acciones antitumorales, anticancerosas,
de una gran efectividad, porque esos fármacos lo que hacen realmente es actuar a nivel de los ácidos nucleicos, fundamentalmente lo que es el ácido nucleico DNA. ¿Hay aspectos clínicos? Claro, hay aspectos clínicos. Si existen durante el proceso de síntesis y ya hemos determinado alteración de las enzimas en su actividad catalítica, necesariamente se tiene que traducir en una enfermedad, en este caso relacionada con los nucleótidos, situación que también estaremos comentando en el siguiente tema, que va a corresponder a la síntesis de las purinas y la síntesis pirimidina. Bien, bueno, estas fórmulas para irlas recordando, las tienen en el libro, no necesitan apuntar, tal vez sí una captura de pantalla si están con su computadora. Bueno, la cosa es que tenemos este material en el librito y si quieren ir a Google Imágenes, una gran cantidad de imágenes, ¿verdad? Bien, pirimidinas. DNA pondremos un para ir marcando DNA o ADN, que es la misma situación. ¿Qué sustancias están como nucleótidos en el DNA? Estarían recordando a las pirimidinas como la timina, como la citosina. A las purinas, como el caso de la adenina, que tiene mayor frecuencia en su presencia química, y la guanina. Letras mayúsculas abreviadas T, A, C y G. Acostumbramos a utilizar cuando queremos buscar los pares en los cuales se van uniendo estos nucleótidos. ¿Recuerdan eso? Bien. RNA, purinas. Las purinas, adenina se mantiene, la guanina se mantiene. Pirimidinas, ahora sí está otra, que es el uracilo, y está la citosina. ¿Sí? Letras mayúsculas para identificarlas típicamente a cada una de estas sustancias. Y vemos un poquito de timina. La timina es bueno, en realidad todos son anillos cíclicos, ¿verdad? Un anillo cíclico, un doble enlace que observan grupos imino, nitrógenos, grupos carbonilo, ahí lo tienen, una cadenita lateral del grupo metilo, eso identifica a una timina. En el caso de la citosina, tenemos ahora no un grupo carbonilo, sino un grupo amino, en realidad tenemos los nitrógenos correspondientes, hay presencia, ya no hay presencia, diré más bien, del grupo metilo, eso hace una citosina. Entonces, cada una de estas sustancias se caracteriza químicamente. En el caso de las con dos anillos, un pentagonal, uno hexagonal. Tiene presencia de nitrógenos, cadenas laterales, el grupo amino, etcétera, que hacen muy típicas fórmulas químicas de tanto purinas como de pirimidina. Bien, entonces estos componentes químicos tenemos que sintetizar y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Y el principal aportante es el aminoácido glicina, que nos cede un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno para poder formar este tipo de sustancias. Bien, algunos otros ejemplos de lo que en realidad son los nucleótidos, porque aquí en la anterior imagen lo que estamos viendo al inicio son las bases nitrogenadas heterocíclicas. Estas que son timina, adenina, uracilo, aún no son nucleótidos, son solamente bases simples nitrogenadas heterocíclicas. No están unidas con otras sustancias químicas, pero se tienen que unir a la azúcar ribosa, se tienen que unir a los grupos fosfato y en esa situación tenemos varios ejemplos que ya se denominan nucleótidos, por ejemplo, moléculas energéticas como el ATP, el ADP, el AMP. Conocen estas moléculas, hemos visto cómo transfieren los grupos fosfato o cómo también se capturan los grupos fosfato. Ejemplos como uridindifosfato glucosa, uridindifosfato glucosa hemos visto en el metabolismo del glucógeno, hemos visto en el metabolismo hepático del azúcar de la leche, el uridindifosfato galactosa muy propiamente como metabolismo en las glándulas mamarias, en la edad en que se da a lactar,
el citidín difosfato acilglicerol en el metabolismo de los triacilglicerol. Segundos mensajeros que son nucleótidos, típicamente el AMPC, el GMPC. Tenemos moléculas derivadas del ATP, el GTP, el GDP, guanosin difosfato, guanosin trifosfato, que son eminentemente denominados nucleótidos, vean. Y tenemos muchos otros ejemplos, como el caso del NAD, el FAD, el NADP, que son moléculas coenzimas, recuerdan, de las enzimas o en las reacciones químicas. Entonces tenemos una gran variedad de sustancias que en realidad ya las hemos estudiado en las vías metabólicas. También tenemos fármacos que se utilizan en quimioterapia, de cáncer, tumores, en el SIDA, cuyo papel se refiere a suprimir la respuesta inmunitaria. También facilitan esta misma acción en el caso de trasplantes de órganos, es decir, la industria farmacéutica ha elaborado numerosos productos y actualmente nuevas moléculas muy importantes, pero bueno, con un costo bastante elevado para su adquisición. Lo importante es que sí lo disponemos y con esa gran aplicabilidad terapéutica. ¿Bien? Y bueno, entonces diremos que, por tanto, todos los nucleótidos que tienen nitrogenada el azúcar ribosa, los fosfatos que pueden ser 1, 2 o 3, lo único que se puede decir es que se constituyen en bloques de construcción de los ácidos nucleicos, exceptuando aquellos nucleótidos específicos como el ATP, como el GTP o como el NADP, por ejemplo, o la coenzima. Esos son nucleótidos, pero tienen otro papel, ¿verdad? Están participando en las vías metabólicas. Pero también tenemos este otro grupo de nucleótidos que específicamente tienen pues que formar parte de los ácidos nucleicos mediante reacciones químicas de polimerización y formación de enlaces de tipo CS. Veremos por qué y cómo ocurre esta situación. Bien, habiendo sintetizado las bases nitrogenadas, purina, pirimidinas, viene una siguiente etapa. La siguiente etapa consiste en unir estas sustancias con el azúcar ribosa. Esto implica un cambio de nombre de la base nitrogenada. Su nomenclatura ciertamente ha de cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la adenina. Esto es adenina. Esta adenina, al unirse químicamente con el azúcar ribosa, entonces cambia su denominación. Ahora se denomina una molécula de citosina, ¿sí? En el caso de contar con la base nitrogenada citosina, unimos al azúcar ribosa y tenemos ahora la molécula en mención, una citidina, ¿bien? En el caso de la guanina, esta es la guanina, unimos al azúcar ribosa y tenemos en mención guanosina. En el caso del uracilo, el uracilo es esta partecita, es una pirimidina, ¿verdad? Se une al azúcar ribosa y tenemos una, es la uridina. Entonces, estas moléculas unidas a azúcares ahora tienen un nombre, se denominan nitrógeno glucósidos o N-glucósidos. Viene una siguiente etapa. Tenemos que sintetizar ahora a los nucleótidos. Por tanto, veamos este ejemplo. Este ejemplo es un nucleótido que cambió porque ya no es nucleósido. ¿Por qué es nucleótido? Les digo, ¿por qué? Porque lo que era inicialmente un nucleósido, marcando ahí, ahora se une, miren, a 3 moléculas de fosfatos. ¿Vean? Un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. En realidad es la forma tipo ATP, adenosin trifosfato. ¿Bien? Entonces, cuando tengan 2 o una, en realidad, molécula de ATP, vamos a hacer esas moléculas, las que vamos a utilizar en nuestros ácidos nucleicos, cuando tengan un grupo fosfato al azúcar ribosa.
Pero eso es, como les digo, un ejemplo de un nucleótido energético, en este caso el ATP. Obviamente hay muchos otros ejemplos, ¿no? Vamos a ir revisando. En esta imagen tenemos una purina, la adenina, la base nitrogenada. Miren cómo se enlaza al azúcar, tomando el enlace desde el nitrógeno al hidroxilo del azúcar. Y aquí donde ven hidrógeno es que teníamos un oxígeno del oxígeno y eso pues liberamos y tenemos este enlace químico, ¿sí? Es un enlace entre nitrógeno y oxidrilo del azúcar. Y el azúcar, su otro átomo de carbono, en la posición 5, está unido al grupo fosfato. En este caso, esta base nitrogenada, este nucleótido en realidad, va a ser parte componente del ácido nucleico, va a tener la particularidad de polimerizarse, es decir, entrar un nucleótido más otro nucleótido y así sucesivamente. No nos olvidemos que la estructura del DNA es sumamente compleja, tiene miles y miles de nucleótidos, ¿no? Bastante se suele decir que si contáramos y extendiéramos el DNA, alcanza una distancia en su extensión hasta de más de 8 kilómetros, ¿no? Es una estructura muy empaquetada y bastante interesante. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de nucleótido, de la misma manera, toda la base nitrogenada, ahí tienen el azúcar enlazándose químicamente y por supuesto el enlace con el grupo fosfato. Y bueno, aquí para resumir todo aquello que estamos indicando, entonces diremos, necesitamos inicialmente las bases nitrogenadas, necesitamos citosina, guanina, adenina, timina, y bueno, en el caso del RNA, el uracilo. Estas bases nitrogenadas se van a unir a azúcares, pueden unirse desoxirribosa, que va a ser muy propia del DNA, o en su caso simplemente a la ribosa, que es el azúcar que está en el RNA. Total que los dos azúcares obviamente son ribosas. La única diferencia es tenemos este hidroxilo. Vean, en el azúcar RNA y ribosa tenemos hidroxilo y en la desoxirribosa ya no es hidroxilo, se libera el oxígeno y nos queda ahí ese hidroxilo, como verán ustedes. Por esa razón denominamos desoxirribosa. Ese nucleósido pues tiene ahora esta característica de formar finalmente el nucleótido, que puede ser un nucleótido de citidina, de guanidina, de timidina, de uridina, etcétera, ¿no? Entonces ya estos nucleótidos así conformados van a corresponder a moléculas energéticas, a coenzimas, a sustancias que son del tipo del FAD, del NAD, sustancias que estén ahí participando en las vías metabólicas como transferencia de valor energético, etc. Pero si solamente un solo grupo fosfato, definitivamente son los nucleótidos que hacen composición química de los ácidos nucleicos. Bien, tenemos acá un resumen de los nucleótidos para diferenciar estas menciones que estamos realizando, y en esta situación tenemos la base nitrogenada representada por H y decimos, bueno, esas simples moléculas iniciales que estamos sintetizando es la adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, en el caso del RNA. El nucleósido, todas estas bases que se van a unir al azúcar ribosa, entonces cambia, les decía, la denominación, tendrán adenosina, guanosina, citidina, uridina y timidina. Estos nucleósidos se tienen que unir nuevamente a otra sustancia química, sí, al grupo fosfato, y este grupo fosfato va a caracterizar al nucleótido y vamos a representarlo mediante letras mayúsculas por el número de fosfato que tienen, por supuesto, su respectiva traducción. Un ejemplo aquí es el AMP. El AMP significa adenosin monofosfato. Es la adenina, es el azúcar, pero con un grupo fosfato. Tenemos a partir de la guanina, guanosin monofosfato.
está unida la guanina con la ribosa y con un grupo fosfato. En realidad, estas moléculas tienen que estar ahí como nucleótidos de los ácidos nucleicos, ¿verdad? CMP, tenemos uridín monofosfato, timidín monofosfato. Ahora la pregunta, ¿y puede haber más número de grupos fosfatos? Claro que sí. Si no es AMP y tiene 2 grupos fosfatos, es ADP. Si no es ADP y tiene 3 grupos fosfatos, es ATP. Pero son moléculas energéticas. El ATP no es parte del DNA ni del RNA. Están los otros nucleótidos más simples con un grupo fosfato definitivamente. Bien. Ahora, por ejemplo, citidín monofosfato. Hay citidín también difosfato. Uridín monofosfato también tenemos uridín trifosfato. Timidín monofosfato también puede haber otro grupo fosfato. Entonces, dependiendo si serán coenzimas, si serán del grupo de moléculas que participan en vías energéticas, ciertamente será variable el número de grupos fosfato. Bien, entonces espero que quede claro base nitrogenada, nucleósido y nucleótido para que en el siguiente tema ya no seamos repetitivos y podamos avanzar sobre lo que es el tema de la síntesis propiamente. Bien. Tiene algunas propiedades físicas los ácidos nucleicos, sí, y es que los ácidos nucleicos que forman parte de nuestra estructura celular a nivel nuclear, a nivel del citosol, a nivel de los ribosomas, pues tienen una característica, pueden absorber la luz ultravioleta. Y esta luz ultravioleta que absorben no debe pasar de un valor de 260 nanómetros. Eso es lo permisible, lo tolerable para nuestras células. Pero ocurre que si estamos a mayor nivel de altura, por ejemplo, la ciudad de Potosí, Oruro, etcétera, nos exponemos con mayor frecuencia a estas luces ultravioleta porque tienen mayor valor. Lamentablemente, esa exposición da lugar a un efecto mutágeno en nuestros ácidos nucleicos, generando cambios químicos en la estructura básica de aquel patrón de información genética que es el DNA. Al respecto, no hemos aprendido todavía, ¿verdad? No tenemos todavía una cultura de protección de la piel porque la mayor exposición y la mayor valor en luces ultravioleta es entre las 10 y la 1, 2 de la tarde. Es intenso, es muy fuerte, por eso se recomienda una exposición de no más de 10 minutos a los rayos solares. Ahora, qué bueno es estar en los rayos solares, ¿verdad? A nivel del mar, pues una maravilla, hay otro tipo de efectos, incluso saludables, pero en el caso nuestro siempre genera un efecto. ¿Cuál es el efecto? Origen de manchas en la piel, origen de lugares irregulares en la piel, origen de cáncer de la piel, y se está viendo que este índice está aumentando justamente por esta situación. No solemos usar sombreros, no solemos usar sombrillas, no solemos usar bloqueantes para estos efectos de luz ultravioleta. No tenemos esta cultura, lamentablemente. ¿Y cuándo se van a ver estos efectos? Ahora que me he expuesto al sol, no. Estos efectos se van a ver pues de aquí a unos años siguientes. Como les decía, hay mucho problema en este sentido. Bien, hay que tomar en cuenta esta situación. Vamos a estudiar mutaciones en un siguiente tema. ¿Por qué se presenta la mutación? ¿Cuál es el cambio en el DNA? ¿Y cómo se corrige la mutación? Nuestro organismo tiene capacidad para reconducir las correcciones en nuestro DNA, pero si eso ya no se puede realizar, entonces ya la enfermedad se manifiesta. Bien, también los ácidos nucleicos están en relación con las moléculas de agua, por tanto el pH que se requiere es un pH de 7, ya que al contacto también no nos olvidemos, hay fuentes de hidrógeno o enlaces por fuentes de hidrógeno en los ácidos nucleicos. Por tanto, necesitamos un pH de 7. ¿Bien? Y en realidad también quiero indicarles que tenemos, les decía a un inicio, varios fármacos. Aquí tenemos algunos ejemplos
de fármacos que se utilizan en oncología, que son nucleótidos específicamente. Está el ejemplo del 5-fluorouracilo, está el ejemplo del 5-iodouracilo, está el ejemplo de 3-desoxiuridina, está el ejemplo de 6-tioguanaína, está el ejemplo de 6-mercaptopurina, que son los más utilizados, 5-azauridina, que se están utilizando y que actualmente hay otras moléculas que se han publicado y son mejores, por supuesto, efectividad en el tratamiento, pero lamentablemente costos bastante elevados. Entonces, aquí tienen una corta tareita y anoten e indiquen investigar 3 fármacos que sean nucleótidos y que se utilicen en quimioterapia. Repito, investigar 3 fármacos que se utilicen en quimioterapia y que se consideren nucleótidos. 3 ejemplitos. Ya no estos que he escrito. Cuidado que me vuelvan a mencionar lo mismo. No, otros 3 ejemplos. Otras 3 últimas moléculas que se hayan o que estén ya disponibles en el mercado farmacéutico. Bueno, entonces una breve tarea. Y bueno, la acción de estos fármacos es que se incluyen una vez que ingresan a nivel celular, se libera el principio activo. ¿Quién es el principio activo? Es el nucleótido, se libera y se inserta en aquellas zonas en las cuales se presentó un cambio en la información, es zonas de las cuales fueron modificadas la posición de los nucleótidos o en su caso la ausencia de algún nucleótido. Eso es una mutación. Entonces el fármaco reemplaza aquel nucleótido que está ausente o en su caso acomoda una situación correcta de localización del nucleótido. Entonces sí se puede realmente reconducir el problema del paciente, ¿no? En algunos casos hay respuestas, en otros casos también hay resistencia, no se generan buenos efectos. Bien. También tenemos algunos otros análogos de nucleótidos y en este caso tenemos el alopurinol. Vamos a comentar más completamente en el siguiente tema. El alopurinol se utiliza para tratar la hiperuricemia o lo que se dice la artritis gotosa, para inhibir la actividad de una enzima que se denomina xantina oxidasa. En realidad, los ácidos nucleicos se degradan. Cuando se degradan hasta un producto que se llama ácido úrico. Pero si tenemos problemas con esta enzima, entonces no liberamos ácido úrico por vía renal, sino más al contrario, la retornamos hacia la circulación, aumenta la cantidad de ácido úrico en sangre. Y esto genera problemas en el paciente. Dolor, estados de inflamación, formación de tofos que vamos a ir viendo. Y lo bueno es tener este análogo que trata ese tipo de problemas. Otra mención es la citarabina, que se utiliza en quimioterapia de tioprina, que se emplea en trasplante de órganos, suprime el rechazo inmunitario y es un medicamento que forma parte de los protocolos terapéuticos de pacientes con reumatismo. Bien, porque el reumatismo es un problema inmunológico. Las mismas células rechazan a determinadas sustancias del ser, entonces esto genera lamentablemente un problema de reumatismo. Bien, y finalmente tenemos que hablar de la polimerización de los nucleótidos. Esta polimerización de los nucleótidos no es nada más que la mención de obtener polinucleótidos, y en realidad si me preguntan ejemplos de nucleótidos, les voy a decir DNA y RNA, porque químicamente son polinucleótidos. ¿Qué significa? Que un nucleótido se une a otro y a otro y a otro. Bueno, eso genera una estructura compleja. Doble hélice para el DNA, una sola hélice u horquilla para el RNA, de tal manera que tenemos estructuras complejas, cuya información está contenida en los genes están en los cromosomas y desde ahí parte toda esta información para mantener, digamos así, la genética bioquímica
y la genética funcional de nuestro órgano. Bien, bueno, entonces, para hablar de polinucleótidos, vamos a tomar un fragmento nucleico y diremos que tiene sus bases la adenina, la timina, la citosina, y nuevamente en este fragmento una adenina. Estas bases nitrogenadas se unen químicamente al azúcar ribosa. La línea vertical representa el azúcar ribosa. Entonces, imaginemos que sí se unen al azúcar ribosa. Por otro lado, hemos aprendido hace instantes, se une a un grupo fosfato, ¿no? Cada nucleósido me enlaza a un grupo, pero no están sueltos, ¿verdad? Entonces, este grupo fosfato se enlaza químicamente con el hidroxilo del azúcar ribosa. Este grupo fosfato se enlaza químicamente con el hidroxilo del azúcar. Y así sucesivamente. Esta unión química no es nada más que en su mención un enlace fosfodiéster. Así se llama. En realidad es un éster. Y lo habíamos visto ahí cuando se unen 2 fosfatos, 3 fosfatos. Son enlaces de tipo fosfodiéster. Bien, entonces aquí viene una tarea cortita, muy simple, y es que necesitamos que ustedes anoten y digan qué es un enlace fosfodiéster. Y no me vuelvan a contestar lo mismo, es un éster. No, no, no. ¿Qué es un enlace fosfodiéster? ¿Eso qué significa? Que ustedes dirán, el enlace fosfodiéster es la química del grupo fosfato con el hidroxilo del átomo de carbono, número tantos del azúcar ribosa, con la liberación de, no sé, agua, hidroxilo. ¿Qué ustedes investigarán? Así me van a definir enlace fosfodiéster. Hay varias clases de enlaces fosfodiéster. Eso quiere decir que tengo en diferentes moléculas orgánicas enlaces fosfodiéster. Lo que yo estoy preguntando es en los ácidos nucleicos. No quiero que me hablen de otras sustancias orgánicas, sino de los nucleótidos DNA y RNA. Bien, entonces son dos situaciones que van a ir revisando para el día lunes y por supuesto inicialmente estaremos tomando en cuenta la mención de alfa adrenérgico para continuar con estas dos situaciones tan sencillitas que estoy consultando hoy día para el día lunes. Bien, bueno, entonces con eso cerramos esta parte introductoria en realidad a los ácidos nucleicos que tienen mayor complejidad, por supuesto, y que estaremos revisando el día lunes. Bien, bueno, entonces, ¿tienen alguna consulta, algo que aclare sobre las tareas? Para que no me estén yendo al WhatsApp en este momento, si tienen su duda, pues consúltenme, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, señoritas, estudiantes jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Cristian, ¿tendrá pregunta? Cristian Eduardo. Doctora, ¿me podría volver a repetir la primera pregunta de la tarea? Es que no logré escuchar bien por la conexión de mi internet. Ya. La primera, la tarea que está pendiente es receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿verdad? Voy a enviar la descarga en unos minutos más adelante a su WhatsApp. Ya, eso ya está solucionado. Segundo, les he pedido que ustedes busquen 3 ejemplos de fármacos que químicamente sean nucleótidos y que tengan una gran utilidad en el tratamiento que corresponde a la quimioterapia que se aplica a pacientes con cáncer. La quimioterapia es un tratamiento que se realiza, ¿verdad? Y la quimioterapia, como lo dice su nombre, utiliza sustancias químicas agresivas.
con destino a los ácidos nucleicos a nivel nuclear. ¿Qué tipo de sustancias fuera de las que hemos anotado pueden ustedes mencionar? Son tan agresivas que el paciente queda knockout, ¿verdad? Queda en un estado prácticamente deplorable, pérdida del cabello, adelgazamiento, falta del apetito, totalmente desvalido el paciente porque esos fármacos realmente son sumamente fuertes, intensos. ¿Por qué? Porque actúan a nivel nuclear de nuestras células. Bien, esa es esa tarea que tiene que ir realizando Cristian Eduardo. Y finalmente, averiguar qué es un enlace fosfodiéster en los ácidos nucleicos. ¿Bien? ¿Queda más claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien, Cristian. Que tengan un buen fin de semana. Cristian, Axel, Nelson, ¿quiénes más están con su cámara? Kevin, Celina, Karen, Violeta, Carlos Flores, Lenis Fuertes, Cristian Loza, Jessica, Marco, López, Antonio, Martínez Unagua, Jiménez Mercado, Wendy Flores, Osvaldo Méndez, P30, bueno, P30 es usted, José Luis Huanca, Jocelyn Lisbeth, Mamani Denar, Jaime Machaca, Machaca Ángela, Leonor Leandro, Jesús Guarayo, señorita Maya, Luis Fernando, Adriana, Natalia, Hualpa, Ari, Edith, y bueno, a todos los estudiantes, muy buenas noches, y nos vamos reencontrando entonces el día lunes. Muy bien, buenas noches entonces, me voy retirando. Hasta luego, doctora. Bien, hasta el día lunes, hasta el día lunes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, López Antonio, buenas noches. Doctora. Muy buenas noches, Axel, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. A todos, muy buenas noches. Buenas noches, doctora.